Está Gómez Centurión en el piso, fue candidato a presidente y que es héroe de Malvinas. Gracias, hermano, ¿cómo te va? Hola, Pela, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto. Siempre hablar con un héroe de Malvinas es un honor para nosotros. Creo que ya te lo había. Muchas gracias. Creo que ya te lo había. Solo un soldado, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que ves de todo este conflicto? Bueno, me perdí parte de la conversación, pero para analizar la guerra hay que analizar la política, Sí. ¿no? Porque si no, la guerra es una herramienta, la última herramienta de la resolución de un conflicto político. Primero está la política, la diplomacia, la finanza. Fracasó todo eso y hay balas, digamos. Y además le dieron una excusa con la amenaza de que Ucrania forme parte de la OTAN. Le dieron la excusa a Putin para terminar de resolver un conflicto que empezó en el 2014. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué? Básicamente, para explicárselo claramente a la población. La paz nuclear se basa en el equilibrio, en el principio, en que ninguno de los dos oponentes puedan batir blancos estratégicos para el otro antes que lo pueda hacer el otro. Si hay destrucción masiva al mismo tiempo, hay equilibrio. Entonces la posibilidad... Si hay destrucción masiva no hay más mundo, digamos, ¿no? Sí. Sí. No hay más oponentes. Sí, claro. Argentina está fuera de eso. Sí, Excéntricamente, geográficamente excéntrica de ese conflicto, que fue una ventaja de Argentina histórica. ¿Ves algún parangón? Se habló mucho del patriotismo que tuvieron ustedes, nuestros soldados en Malvinas, con el patriotismo que tienen las fuerzas de la resistencia ucraniana. ¿Ves algún parangón con Malvinas o nada que ver? Yo veo otros parangones, ¿no? A ver. Ucrania fue Rusia, siempre fue rusa. Kiev, los rusos la llaman la sagrada ciudad rusa de Kiev. Sí. Entonces, Ucrania aparece cuando después, caído el muro de Berlín, Occidente empuja a Ucrania a una independencia que ya le había dado Khrushchev. En la Guerra Fría, en el Pacto de Varsovia, le había dado a Ucrania la posesión de Crimea. Crimea es una provincia fundamental porque maneja el puerto de Sebastopol, que históricamente era el puerto de la flota rusa del Mar Negro, que controla nada más y nada menos que la ruta del petróleo del Canal de Suez para Occidente. Entonces, cuando a vos te arman un conflicto étnico, como el que le armaron a Rusia después de desmembrada la Unión Soviética, eso va a terminar en una guerra. Digo, los argentinos con los conflictos étnicos y los mapuchruchos en el sur, cuidado, porque cuando te arman un grupo étnico que se declara que no responde a la soberanía de una nación, que tiene autonomía, después viene la autodeterminación y viene la guerra. Y que rechaza el Estado. Y yo, perdón, que rechaza el Estado, dale, te escucho. Perdón, discúlpame, un segundo. Favor, hago un cierre de esto con Malvinas. Digo, nosotros los argentinos no reconocemos la autodeterminación de los Kelpers y reclamamos la soberanía que hace más de 150 años que están instalados ahí. Sabés que lo dije el primer día del conflicto, pero yo soy un pelotudo y tenía miedo que me maten por lo que había dicho. Pero vos sos un héroe de Malvinas y es distinto que lo estés diciendo vos. Porque si hoy le preguntamos a los ucranianos si quieren vivir ahí sin Putin, te van a decir que sí. Es la teoría de la autodeterminación de los pueblos, ¿correcto o no? Si le preguntamos a los Kelpers con quién quieren ser gobernados, seguramente van a decir bajo la corona británica. Ya está, ya lo dijeron. Sí, insisto. Admiro a todos los que dejaron la vida por Malvinas, ¿sí? Que quede claro, ¿no? Pero también las cuestiones lógicas son los que... Te escucho, Alejandro, y sigo hablando como dale. ¿Qué querías decir? Dale, vamos. Rescato muy interesante lo que dice Juan José. Rescato lo que decías, que esperemos que sea un acuerdo, porque la situación de escalada estamos llegando a un punto muy grave con la activación del posible uso de armas nucleares, que llegado el caso, como estamos en una cuestión de supervivencia desde el punto de vista ruso, no se descarta ningún arma que pueda llegar a utilizar si ve en peligro su supervivencia. Y desde Occidente se sigue empujando hacia eso. Ruego que estas negociaciones, o por lo menos, porque se anunciaron 3 rondas, las de ahora fueron... Sí, en Bielorrusia hoy la primera. En Bielorrusia, después va a haber otra en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Muy interesante lo que decís. Sí, decí lo que quieras, José, dale. ¿Puedo agregar algo? Lo que quieras, hermano, por eso te invitamos. Hay una paradoja que no se está analizando. Que la Unión Europea es una unión política
comercial, económica, pero que no tiene fuerza militar. Claro, ¿verdad? Es eso. La Perfecto. NATO no responde a la Unión Europea porque hay países de la OTAN que no están adentro de la Unión Europea. La cabeza de la OTAN que es Estados Unidos. Sí. Con lo cual, la Unión Europea, como entidad política, no tiene capacidad de decidir el uso de la fuerza ni siquiera de sus propios ejércitos. No tiene capacidad de fuego, digamos. Sí. Nada, cero. Sí. Con Como lo bloque cual, común no tiene capacidad económica, pero no de fuego. te van a pagar la tarjeta de crédito con el SWIFT, Sí. le van a imponer sanciones comerciales, le van a hacer disparar el rublo, van a disparar la inflación. Sí, ya se disparó. No se disparó, pero no veo ninguna capacidad firme de intervención, como decía acá el amigo Alejandro, porque el arsenal nuclear no es de la Unión Europea, es de la OTAN. Sí, y la claro. cabeza de la OTAN está fuera de Europa. Sí, Es que tan la de Estados clave, Unidos, es tan dale, clave, dale. es tan clave lo que dice Juan José, Dale. es tan clave que yo quiero recordarle a la audiencia que en el año 1966, uno de los militares más importantes de la historia del mundo, que fue Charles de Gaulle, se fue de la OTAN. Porque declaraba esto. Decía, si yo no tengo posibilidad militar real de defenderme, a mí la OTAN ¿para qué me sirve? Por eso muchos proponían hacer un ejército europeo, salir de la OTAN. De hecho, Donald Trump lo que quería era terminar con la OTAN. Exacto. Donald Trump quería terminar con la OTAN, ¿por qué? Porque decía, yo estoy poniendo plata para la defensa de países que no se pueden defender. Y en caso hipotético de un conflicto armado, esto no sirve para nada. Juan José, a ver, viste que los periodistas nos gustan los títulos y en los títulos hay una peligrosa simplificación, pero te lo pregunto. ¿Es un monstruo Putin o no? A ver, la política real se maneja fuera de los adjetivos, absolutamente afuera de los adjetivos. La política real se maneja con intereses reales de las naciones. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a dirigentes que tengan claro cuál es el interés nacional. Putin lo tiene, y en este tablero de la confrontación China-Estados Unidos y globalismo versus Estado Nacional, que son los dos grandes tableros estratégicos que juega el mundo, Putin juega los dos tableros. Hace acuerdos con los Estados Unidos, hace acuerdos con China, Sí, con Alemania. hace acuerdos con Alemania y la tiene a Europa dentro de toda esta política globalista en apoyo de China, la tiene permanentemente con la sujeción de la provisión del gas y del petróleo. Nada más y nada menos, el gran proveedor de gas y de petróleo de Europa hoy es la Unión Sí, ¿Te y puedo ese decir un 15% comentario? del PBI ruso es la venta de gas. Dame datos, quiero Te ir doy con datos, datos. te doy Quiero los ir con primeros datos, datos. y Cuando me aparto haces- por 30 segundos del análisis. Datos. ¿Dónde estamos parados? Quinto día. Quinto bajas, día, hablame quinto de bajas día, civiles y militares, dale, vamos. Casi está, digo, Estados Unidos, perdón. Rusia controla 5 ciudades de Ucrania, la controla directamente, entre ellas 2 ciudades claves. 2 ciudades claves. Donetsk es la histórica ciudad Sí. que tenía la República Popular de Donetsk, que fue precisamente aceptada por Vladimir Putin como un país nuevo, un país libre. ¿Sí? Y la otra es Kharkov. Es una ciudad clave en el manejo de lo que es el Está en entramado el de la oriente guerra. ucraniano, ¿no? Exactamente. Otro dato, 4.700 bajos, 4.700 caídos, dice el ejército ucraniano que ha logrado en las tropas rusas. Los rusos dicen ucranianos que- mataron 4.700 soldados rusos. Sí, los ucranianos dicen que tienen 1.000 bajas. Los rusos informalmente dicen que son 10 veces más. Si me preguntas a mí, creo que las dos son mentiras, porque Sí. el primero que se pierde en la guerra es la verdad. A ver, ¿es probable este número de bajas? Como yo sé que a la distancia es muy difícil evaluarlo y demás. Dice, la historia dice que la primera Sí. baja de cualquier Es guerra es la es verdad. la verdad, sí, totalmente. Con lo cual, eso es imposible de saber. Ahora, si me preguntás a mí, ahora viene el Que hay tema- muertos civiles seguro, ¿eh? Sí, sí, claro. Esto es un dato concreto. No, eso seguro. Sería imposible que no los hubiese. Un ataque a una ciudad implica Sí. daños colaterales seguro. A varias ciudades, además. Pero sí. sobre todo a la capital. Ahora viene Kiev. Ahí me parece que llega el empate del tablero, ¿no? ¿Por qué? Porque está sitiada Kiev, bombardeada. Cualquier ejército que entre a una ciudad como Kiev se expone a un nuevo Vietnam, a un nuevo Afganistán, digamos, ¿no? Ahora, pero al mismo tiempo, una ciudad sitiada, donde le cortás el agua, le cortás la luz, le cortás el gas, en medio del invierno ruso, ¿eh? Sí. No del invierno Sí, si no africano. preguntar a las tropas nazis bueno, hoy es San Petersburgo, ¿no? Sí, Quiero ¿sí agregar- o no? Stalingrado. ¿Eh? Un Stalingrado. detalle. Stalingrado, sí. Bueno, por ejemplo. Pero para, seguí, José. Entonces digo, me parece que en el sitio de Kiev llega el momento de la negociación, ¿no? Entonces decir, bueno, me paro en el borde de la ciudad, negociamos y cómo puede terminar la negociación de carácter político. No hay que olvidar que ya hay 100.000 refugiados ucranianos en Polonia. Sí. Ahora, ¿en Kiev en un momento va a empezar a faltar comida o no? Comida, gas, luz. Sí, bueno, comida.
asistencia médica. ¿En ese momento habrá un cese el fuego o la población civil va a combatir como combatieron los rusos hace casi 80 años? ¿Me explico o no? Sí. Yo te puedo decir que hay un ejemplo moderno en que Rusia ya combatió, que es Chechenia. El ejemplo que está en la mente de los militares rusos es Grozny, que fue la ciudad de Chechenia, que les pasó esto, entraron en la ciudad chechenia y los chechenos, obviamente es un pueblo profundamente aguerrido, profundamente valiente y militarmente muy poderoso en términos de ocupación, los agredieron y Rusia, la Segunda Guerra, formalmente la ganó, pero cuando vos hablas con un militar ruso te dice la empatamos y por esto. Dale, Alejandro, te escucho, vamos. Reitero, porque digo, esto va más allá de las comparaciones, digo, para agregar lo que venía diciendo el compañero, más allá de las comparaciones que se hagan con las guerras de Vietnam, Afganistán, Irak o la que se nos ocurra, estamos en un lugar donde Rusia hasta cierto punto no va a retroceder, no va a ceder, porque esta guerra, en realidad, la guerra del Donbass, en la cual estaba de alguna manera involucrado y ahora entra de manera directa, termina entrando por una cuestión, reitero, para que se entienda y la gente lo venimos repitiendo desde que empezamos a hablar de este tema, que es un elemento, una cuestión de supervivencia, no perder el control o por lo menos los 2-3 puntos en los cuales Rusia no va a ceder, que es no tener una Ucrania armada dentro de la OTAN y con armas nucleares como había decidido o como había dado a entender hace pocos días. Ernesto, vamos. La palabra, perdón Alejandro, la definición es espacio vital. Exacto. La antigua definición alemana, que lo que significa es que dentro de esa frontera yo me siento seguro. Si las fronteras de Ucrania son las fronteras que actuales... las necesito. Las necesito para vivir. Claro, exacto. Mi espacio vital. Si las fronteras de Ucrania se mantienen como se mantuvieron hasta ahora, Rusia está incómoda y va a atacar. Yo te agrego un dato. Alfonso, vamos, dale. El espacio vital de Alemania se refería a los recursos. Sí, exacto. Este espacio vital se refiere exclusivamente a dónde está el arco de misiles que llegan a objetivos vitales de Rusia. A Moscú, por ejemplo. Por ejemplo, a Moscú, por ejemplo, a ciudades enormemente grandes, a centros productivos. Este es el tema. Le han dado la excusa a Putin para que diga esto está vulnerando el principio de equilibrio nuclear. Si acá hay despliegue de misiles, mis objetivos vitales son batidos antes de que nosotros podamos lanzarlo. Putin está defendiendo a la población rusa, digamos, con esto. A la nación rusa. A la nación rusa. A lo que él considera, a lo que los rusos consideran, no nosotros, a lo que los rusos consideran la nación, sus historias, sus tradiciones. Es clave lo que está diciendo, porque para los rusos, la zona del Donbass es la nación rusa también. Sí, claro. ¿No? ¿Correcto o no? Rusia dice madre Rusia. No? Los rusos dicen madre Rusia. Cuando vos hablas con los rusos, yo fui a Moscú, cuando vas a hablar con los rusos, te dicen madre Rusia, Rusia los pare. El sentimiento eslavo está fuertemente relacionado con la vida de los rusos. Sí. Y eso lo dice madre Rusia. ¿Cómo termina esto? ¿Puede haber una guerra mundial o no? No, para vos no. Yo no creo, digamos, ¿no? No creo que haya una posibilidad de escalada. Es exactamente por este tema, porque la Unión Europea no tiene capacidad de decisión propia sobre el arsenal de la OTAN. Claro. Y la OTAN la maneja Estados Unidos. Claro. Hoy Trump, creo que o ayer salió ya a tuitear, si yo soy presidente, saco a Estados Unidos de la OTAN. Sí. De hecho, el otro día prácticamente avaló lo que está haciendo Putin. Pero es que, ¿sabés qué pasa? Piensan igual. No, es que, a ver... No. Gómez Centurión. Pará, Ale, ¿qué me decías? No, que estamos... se ha dejado a un lado... Pensé que me corregías, pero corregime. No. Pero si tenés que hacerlo, hacelo, por favor. Se dejó a un lado la disuasión nuclear en este momento. A Occidente no le está preocupando, por lo menos en los hechos estamos viendo, que no le importa la capacidad nuclear de Rusia y sigue avanzando. A ver, cuando Zelensky dice el 19 de febrero, puedo dejar los acuerdos que me prohíben tener armas nucleares, esa frase, un presidente de una potencia menor junto en la frontera con Rusia no lo va a decir si Occidente no le dice... Podés decir eso, porque es de una gravedad tremenda y eso termina volcando. Digo, estamos dejando de lado los principios y en relación internacional se llama el régimen internacional de la no proliferación nuclear y de la disuasión nuclear. Le estamos dejando a un lado y esto es muy peligroso y yo no creo, pero no descarto que pueda haber una escalada mayor aún. Cuando habla de escalada mayor, habla de escalada nuclear, no. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible hoy. Me parece que lo que pasa es que aprieta el botón no se termina más. Sí. Eso, lo que te iba a decir es que... Dale, a ver, te escucho. No, te iba a decir, me parece que es un momento inmejorable para Argentina para empezar a hablar de esto. Digamos, nos tiene que servir a los argentinos para empezar a hablar algo fundamental, que es somos un país desarmado.
Ah, sí, correcto. Digo, esto no es menor, ¿eh? Sí. Lo digo claramente, digo, y ya que está Pará, con Centurión acá, ¿o no? me gustaría que hable de eso. Que hable de eso. Es peor todavía. No es que estamos desarmados por una consecuencia. Hace 40 años que Argentina Sí, decidió ha eso, desarrollado sí. una vocación de desarme unilateral en América. Es decir, somos los únicos que hemos decidido no armarnos. Ah, no, en realidad fue Todos nuestros Pará, vecinos- y hay otra cosa, me No, deja- pero eso, pará, fue por, perdóname, esto Ale. fue por presión de los grandes. Sí, pero espera, déjame, Sí, perdón. déjame leer esto que me parece fundamental. Lo hablaba ayer con mi hija mayor que tiene 15 años y que aprende un montón de mi hija. Mi hija fue a hacer un entrenamiento pretemporada a un regimiento de tanques, ¿sí? Del ejército argentino. Y me explicaba mi hija, papá me dice, qué bien me trataron los militares. ¿Y por qué te iban a tratar mal? Me trataron muy bien, además me reafirmaron muchos valores que tenía. Claro, le digo, hija, porque una de las instituciones académicas más importantes que tiene la Argentina es la Fuerza Armada. Y en cualquier país del mundo serio, las personas más reputadas de la sociedad, que gozan más de prestigio, son los altos mandos del ejército, de la Fuerza Aérea, ¿sí? O de la Marina, ¿sí o no? Lo que pasa es que Argentina, producto de lo que pasó del 75 al 83, ¿sí? Creemos que todas las Fuerzas Armadas son una porquería. Yo no recuerdo a toda esa gente, que Manuel Belgrano, que Roca, que Rosas, José San Martín. que San Martín, eran militares. Sí. ¿Está bien? Viste que te nombré a Rosas también, para que quede... Sí, estuviste bien. ¿Me explico o no? Estuviste bien. ¿Me explico o no? Es decir, si Argentina no vuelve a entender que las Fuerzas Armadas son constitutivas y fundacionales de la patria, de la nación, y término esencial de la República, y no aplaudimos a las Fuerzas Armadas, no hay futuro posible. De verdad lo digo. Te escucho, José, dale. Ahora, Alejandro Sí. dijo un tema clave que por ahí pasó desapercibido. Lo que pasó del 83 para acá fue una dirigencia que aceptó la imposición de la política británica del desarme argentino. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí. No es menor lo que dijo Alejandro. No, claro, y si Entonces, puedo agregar, bueno, sí. Desde mi óptica, hemos tenido una dirigencia en la Argentina que ha aceptado en forma permanente genuflexa. el dictamen del Poder Internacional del Desarme de Argentina. Sí, mira, en contra de los intereses de muchas veces, Argentina. pero ¿cómo van a hablar de armas si no tenemos libros en las escuelas? Es cierto. Pero ¿sabes qué? La producción de armas es trabajo también. Y el libro en las No escuelas. solamente trabajo. Esto, desarrollo. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, Desarrollo fabricación de intelectual. militares. Se necesitan ingenieros, físicos, geofísicos, arquitectos, ¿sí? Industria metalmecánica, ¿correcto o no? Sí. No es un tema menor para el desarrollo de un país. El embargo Dale. del Reino Unido a que no compremos armas, Sí, está increíblemente, vigente todavía. también, que está vigente obviamente y nos impide a nosotros rearmarnos, también pareciera ser que le embargó las ideas a un montón de políticos. Sí. La tienen embargadas las ideas. Cuando vos hablas con ellos de esto, nunca ¿Argentina hablan de puede ir a una esto. guerra con alguien o no? ¿O usted? Sí. El tema de los conflictos es que nunca los podés saber, digamos. Sí. No es una decisión unilateral Claro, no es tener verdad, es conflictos. verdad, es verdad. Depende del otro. Es verdad. Es como el tango, digamos. Yo nunca voy Sí, a hablar sí, tango. de a dos, se va a Claro, dos, totalmente. es de a dos. Entonces, Sí. el problema es que en Argentina se ha instalado una suerte de conciencia idílica, de paz internacional que no existe en el mundo. Cuando uno lee el diario, en todos lados del planeta hay guerra. Y nuestros vecinos han hecho durante 40 años una política de rearme en defensa de su interés nacional. Brasil declaró, pero no te estoy hablando del gobierno Sí. de Bolsonaro, con el gobierno de Lula, gobierno populista, declaró la hipótesis de conflicto del Amazonas. Le dijo a las organizaciones Sí, verdad. internacionales ecologistas, cualquiera que pise el Amazonas va a ser defendido por el Estado brasileño a través del ejército brasileño. Entonces digo, el interés nacional, la conciencia de los dirigentes del interés nacional no tiene partido político. La dirigencia la tiene o no la Bien. tiene. La dirigencia argentina no la tiene. Juan José, ¿tenés 15 minutos más para quedarte? Te Sí, otro tema y por vuelvo, supuesto. así que Sí, me estoy encanta tenerte. Dale que sigo, vamos.